Como anunciamos al principio del programa, vamos a hablar de un tema que es la hipertensión arterial y no con cualquiera. Por eso le vamos a dar la bienvenida y agradecerle su presencia, que ha venido especialmente desde Rosario, al doctor Daniel Piscors, que es nada menos que presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y director del Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Sanatorio Británico de la ciudad de Rosario. Bienvenido, doctor, y gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este ratito con ustedes. Bueno, como yo pensaba, ¿no? Tenemos acá un referente en fertilidad en nuestro país entero, lo tenemos a usted referente para hablar de un tema de la hipertensión arterial, que tengo entendido que está bueno que sepamos porque puede llegar a no darnos síntomas y sí sabemos que puede llegar a ser bastante peligroso. Pero expliquémosle a la gente qué es la hipertensión arterial. Bueno, la sangre circula por las arterias a determinada presión. Cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre a través de una arteria que se llama la aorta, la arteria aorta, que distribuye la sangre por todo el cuerpo. Cuando se contrae, eso se llama sístole. Cuando el corazón se relaja, eso se llama diástole. Para que la sangre circule por el cuerpo, durante la sístole tiene que circular normalmente con una presión de 120 milímetros de mercurio, lo que la gente dice 12. Y durante la relajación, que es durante la diástole, la sangre tiene que circular a 80 milímetros de mercurio, lo que la gente dice 8. ¿Cómo andás? Un violín, tengo 12. Estoy de libro. Eso es exactamente. Ideal. Es estar de libro, eso, lo ideal, perfecto. Pero ahora, cuando la sangre circula a más de 14,9, es decir, ejerce una presión sobre las paredes de las arterias mayor a 140/90, lo que la gente dice 14,9, eso se llama hipertensión. Como vos decías, Silvina, el tema radica en que la presión elevada, la hipertensión arterial, no da ningún síntoma ni signo específico. ¿Nunca? Nunca. Ni siquiera esos dolores de cabeza raros. En realidad, los dolores de cabeza son los que producen la hipertensión arterial transitoria. ¿Por qué? Porque el dolor, cualquier tipo de dolor, dolor en una muela, dolor por un traumatismo, el dolor eleva la presión arterial porque pone en juego una serie de mecanismos hormonales que hacen que suba la presión. O sea que no está bueno ser un estoico y soportar dolores por mucho tiempo, porque eso haría que tuviéramos la presión arterial alta por un rato largo y eso sería peligroso para nosotros. Bueno, eso es importante lo que estás planteando, porque, por ejemplo, el migrañoso, el jaquecoso, que no está controlado y tiene habitualmente o permanentemente o semanalmente dolores, finalmente termina siendo un hipertenso. Así que es importante el tratamiento de algunos tipos de dolores crónicos, porque pueden terminar generando hipertensión arterial. Doctor, ¿hay estadísticas en el mundo y en nuestro país sobre cuánta gente es hipertensa y en ese caso mujeres y hombres hay diferencia? Sí. Calculamos que entre el 25 y el 30% de los argentinos adultos son hipertensos, es decir, que entre 1 de cada 4 a 1 de cada 3 personas adultas es hipertensa en nuestro país. Estamos hablando de 6 a 8 millones de personas. O sea, a la vez sabemos que la hipertensión acarrea otros problemas, es decir, no es solamente un tema aislado, sino un hipertenso puede hacer problemas cardíacos. Claro, en realidad uno... ¿O es al revés? O sea, uno es un hipertenso porque tiene un problema en su corazón, porque usted nos explicó, yo creo que no, pero bueno. O ser un hipertenso lo convierte a uno en un enfermo cardíaco. No, es como la hipertensión, como el colesterol, en realidad son los mensajeros. Ellos enferman los órganos. Cuando una persona tiene la presión elevada, va lastimando las paredes de las arterias de todo el cuerpo. Lastima las arterias del corazón, si las lastima mucho, puede ser la causa de un infarto agudo de miocardio. Si lastima mucho las arterias del cerebro, puede generar un infarto cerebral con hemiplejías, parálisis. Si lastima mucho las arterias de las piernas, puede dar los dolores en las piernas al caminar, lo que nosotros llamamos
claudicación intermitente. Si lastima mucho las arterias, las pequeñas arterias de los riñones que están en los glomérulos, puede generar insuficiencia me va quedando renal. claro que no tengo que tener la presión alta, doctor. No, absolutamente. Y que no voy a tener síntomas. Sí, probablemente. Perdón. Y obviamente la peor complicación es la muerte súbita. Es decir, la persona que dentro de la hora de iniciado un síntoma se muere. Las causas más importantes de eso son el infarto agudo del miocardio y el infarto cerebral. ¿Y la aorta abdominal también? Eso es otra de las complicaciones, los aneurismas de aorta. ¿Que tienen que ver con la presión también? La causa fundamental es la hipertensión arterial. Puede haber aneurismas de aorta torácica, aneurismas de aorta abdominal. Cuando estos aneurismas se dilatan mucho, cuando la aorta se dilata mucho, esto es realmente una emergencia cardiovascular, porque en pocas horas hay que operar al paciente. Doctor, ¿la baja presión sí puede presentar síntomas? La baja presión sí puede presentar síntomas. ¿Y hay que tratarla o hay que tener paciencia o tomarse algo medio azucarado? Hay que hidratarse. Hidratarse, no importa con qué. ¿Darle al caudal de sangre más caudal? Sí, en realidad qué bruta importa. Que soy, en realidad importa con qué. Porque la gente está acostumbrada en esas situaciones a hidratarse con bebidas isosmolares. Las bebidas... De esas que tienen para los deportistas. Exacto, las bebidas que toman los deportistas. Sí, nunca las tengo cerca porque no soy muy deportista, pero sé de qué me está hablando. Digamos, una persona para que pierda suficiente cantidad de sales tiene que vivir en climas muy tórridos como es el Caribe, una cosa así. En Argentina hace calor, la gente se deshidrata, pero lo que es más necesario es el aporte de líquidos más que de minerales. Perfecto. Y las personas que se hidratan con estas bebidas isosmolares, que no vamos a dar los nombres, están cargando de sodio su cuerpo. Demasiado. Y a largo plazo esto puede generar hipertensión arterial. Yo supe que unos chiquitos, hijos de una amiga mía, el pediatra les dijo ojo porque estaban abusando de esa bebida de colores fuertes. Exacto. Y que eso podía ser peligroso. ¿Para los niños también? Para los niños en el largo plazo también. ¿Un niño obeso puede ser un hipertenso? Sí, obviamente. De hecho, las dos causas fundamentales de hipertensión en la niñez y la adolescencia son la genética y el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad siempre son un tema. Duplican o triplican la probabilidad de que un niño o un adolescente sea hipertenso. Doctor, y hay niños y adolescentes hipertensos. El 5%, ¿y ahí qué se hace? Bueno, ¿un plan para bajar de peso? En los niños y adolescentes el estilo de vida es fundamental. Es el primer tratamiento. En los adultos es importante, pero en los niños y adolescentes es mucho más importante. Mucho antes que medicar a un chico vas a decirle que se fije, bueno, la madre, ¿qué le da de comer? Lo que pasa es que estamos rodeados de elementos llenos de sal. Bueno, ese es el problema. Incluso los dulces tienen sal. Ese es el problema. Entonces, lo más importante... Me refiero a sodio en la composición de lo que comemos, ¿no? Digamos, lo más importante en los niños y adolescentes es adecuar el estilo de vida. Y después, si no responden, recién ahí pensar en la medicación. Exactamente. Doctor, es muy común escuchar en el común de la gente, tuvo un pico de presión. ¿Eso es una cosa que se vulgarizó y está mal dicho o eso existe? No, existe. ¿Y qué es eso? ¿Hacer de golpe una suba de presión? Es lo que hablábamos recién. Hay circunstancias como puede ser un dolor de cabeza que haga que suba la presión. ¿Un disgusto? Un disgusto, un cheque rebotado en el banco, son todas situaciones que pueden elevar la presión. Pero eso no es ser hipertenso. Hipertenso es ser establemente hipertenso, es decir, tener en forma habitual las cifras de presión arterial elevadas. Bueno, una persona normal que hace un pico de presión de 16-10, porque se peleó con el hijo, tuvo un problema en el trabajo, eso no es ser hipertenso. Pero si tiene permanentemente 15-10, 16-10,
Eso sí es ser hipertenso. Es verdad que hay que tener mucho cuidado con la baja, ¿cómo se llama? Sistólica. La máxima es la sistólica. No, la otra, la diastólica, diastólica. Que no está bueno que esa esté por arriba de 9. Depende de la edad de la persona. Ah, claro, venimos con el tema de la edad. En los adultos jóvenes es como predictor de riesgo, como predecir riesgo, es mayor predictor la mínima, la diastólica. En el adulto mayor, el mayor predictor es la sistólica o máxima. Porque en realidad hay varios modelos de hipertensión. Y el modelo del hipertenso joven de 40, 50 años es muy distinto del modelo del hipertenso adulto mayor. El hipertenso adulto mayor tiene rigidez, se ponen rígidas las arterias por el mismo proceso de envejecimiento, sí, porque hay factores genéticos que predisponen a un envejecimiento precoz de las arterias, y entonces en el adulto mayor predice más el riesgo la sistólica o máxima. En el adulto joven es más una alteración funcional. Claro. Las arterias están contraídas más que rígidas. Perfecto. Y la contracción de las arterias eleva la mínima, la diastólica. Bueno, supongamos que alguien es diagnosticado como un hipertenso. ¿Cómo sigue su vida? Si ya se sabe que es un hipertenso. Normal. ¿Qué tratamientos hay? Su vida debe ser normal. Eso es muy importante. El hipertenso no debe pensar que le cambió nada. Puede seguir viajando, puede seguir haciendo deportes, puede tener vida social, puede tener actividad sexual. Todo normal. ¿Por qué hay una creencia de que algunas medicaciones para la presión interfieren en la vida sexual? Es verdad, no hay una creencia, es verdad. Algunos medicamentos más antiguos interfieren con la potencia sexual tanto en hombres como en mujeres. Los medicamentos más modernos han resuelto este inconveniente. Está bien. Una mujer puede ser de golpe diagnosticada como hipertensa en el embarazo. ¿Esa puede ser una mujer que era hipertensa y no lo sabía o hace un tipo de hipertensión específica del embarazo? Hay dos modelos de hipertensión en el embarazo. La hipertensa previa, que se embaraza. Eso es una cosa. Y sí. La normotensa, la normal previa, que desarrolla una hipertensión inducida por el embarazo. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, y aparte está la hipertensa previa, que además agrega una hipertensión inducida por el embarazo. ¿Qué es lo que hay que hacer en la hipertensión inducida por el embarazo? Tratarla, como todas las mujeres. El objetivo es tratar de llegar a la madurez fetal, o sea, llegar a lo más tarde que se pueda del embarazo, sin poner en riesgo la salud materno-infantil. Claro. Porque si prolongar el embarazo implica poner en riesgo a la mamá, es una decisión médica que no tiene mucho sentido. ¿Y ahí puede haber un pico de presión también en el embarazo? Sí. Digamos, hay una mujer con hipertensión inducida por el embarazo que viene con cifras elevadas pero estables y en algún momento hay un empeoramiento. Bueno, eso hay que tener cuidado, observar bien a la mujer embarazada, porque puede ser un criterio de interrupción del embarazo. Puede ser un criterio porque continuar con el embarazo puede poner en riesgo la vida de la mamá. Y esas son todas las cosas que en forma predictiva al principio del embarazo podés prever de que pueda llegar a ocurrir, que es lo que hablamos y vamos a seguir tocando. Cuando se hace el screening del primer trimestre, hay ahora pautas de alarma que te dicen si una mujer está por encima del promedio, las posibilidades de que desarrolle una preeclampsia. Y actuar en consecuencia tratando de detectarle trombofilias o factores que puedan llegar a ser de que de alguna manera se pueda tratar de estar más atento y tomar todas las medidas preventivas para que esa presión se dilate lo más posible para que se presente durante el embarazo y llegar, como bien dijo Daniel, a la época viable como para poder actuar sacando en general el embarazo, o sea, haciendo que se produzca el nacimiento.
Sí, lo que dice el doctor es sumamente importante. Que la mujer, cuando sepa que está embarazada, comience apropiadamente los controles obstétricos, porque el obstetra es el profesional más entrenado para controlar el embarazo y para detectar estos marcadores de riesgo que indican la posibilidad de desarrollar una hipertensión gestacional, una preeclampsia. Así que, como en casi todas las cosas de la medicina, hay muchas medidas preventivas que lamentablemente no se hacen. Por ejemplo, actividad física. Por ejemplo, actividad física. Por ejemplo, alimentación apropiada. Lo que hablábamos hace un ratito. Hidratación adecuada. Y lo mejor es el agua. ¿Es verdad que el agua mineral en exceso también puede ser mala? No. Eso no llega. No. La ingesta de agua representa entre el 1 y 1,5% del sodio total que entra por día con los alimentos. Así que no hay que preocuparse por el agua. Donde hay que preocuparse son los alimentos envasados. Todo lo que tiene conservantes, las latas. Todo, alimentos envasados y preelaborados y el agregado de sal excesivo en la cocción o cuando está servido en el plato. Ojo, no estamos diciendo a nadie elimine la sal, ni siquiera a los hipertensos les estamos diciendo, ni siquiera a los hipertensos severos les estamos diciendo elimine la sal, porque hoy tenemos muchas herramientas para controlar aún a los hipertensos severos. Lo que le estamos diciendo es consuma una cantidad razonable de sodio. Y acostúmbrese a que las cosas tienen sabor sin sal también, o con mucha menos sal. Pero aún con una cantidad razonable, que nosotros la definimos como 5,8 gramos por día, la comida tiene gusto, no cambia el paladar y se puede comer amigablemente. Antes de irnos, ¿es verdad, doctor, que hay gente que tiene lo que creo que se llama el síndrome del guardapolvo blanco, que cuando le va a tomar la presión un médico o un profesional de la salud le sube por el solo hecho de estar frente a alguien que lo está testeando? Es así. En el 30% de los casos que se detecta hipertensión en el consultorio médico, esa presión arterial elevada es un reflejo de una situación emocional que genera la consulta médica. Por eso, cuando en el consultorio se ve la presión levemente elevada o cuando se ve un sujeto que tiene hipertensión pero sin daño de los órganos blancos que mencionábamos antes, o se ve un hipertenso sin otros factores de riesgo cardiovascular, es decir, lo que nosotros llamamos hipertenso de bajo riesgo, lo que recomendamos es algún tipo de control de la presión arterial fuera del consultorio, ya sea el monitoreo ambulatorio de presión arterial, lo que a veces la gente llama Holter, o el automonitoreo domiciliario. Con aparatitos digitales. Exactamente. ¿Son bastante seguros esos? Hay equipos validados y equipos no validados. Perfecto, qué peligro. Nosotros tenemos en la sociedad una página web que es www.saha.org.ar. saha.org.ar. Exacto, donde la gente puede entrar y puede conocer cuáles son los equipos validados, los equipos que puede comprar y que son electrónicos y que miden apropiadamente. Esos equipos hoy no están mucho más caros que un clásico tensiómetro. Doctor, mil gracias por su tiempo, por haber venido y por haber sido tan claro y tan didáctico. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Ya volvemos, nos vamos a tomar la presión en un minuto nada más.